Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El Evangelio de la Cruz es el tema de esta mañana. 1 Corintios 2, del 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Jesús dijo en una ocasión: las cosas que el Hijo hace son las que ve al Padre, las que el Padre le muestra. Es decir, Jesús hablaba de una intimidad entre Él y su Padre, y Él continuamente decía: mi Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Y cuando le tocó ir a la cruz, Él oraba y decía: que se haga tu voluntad, no la mía. Esta afinidad, esta unidad entre Dios y los hombres se da por medio de lo que la Biblia describe como el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el soplo de Dios. Una manera de explicarle esto es la manera en que usted puede tener un celular y yo tengo otro. Tú puedes estar conectado a una compañía de teléfono y yo conectado a la otra. Tú recibes una señal, yo recibo otra. Le pongo otro ejemplo. Tú tienes un radio en tu casa o una televisión. Tú sintonizas un canal o estás suscrito a una compañía de cable. Yo estoy sintonizado a otro. Con lo espiritual pasa algo parecido. Hay cosas que un hombre espiritual discierne, recibe, puede ver, y el hombre carnal no puede discernir, recibir nada de eso. ¿Me entiende? Imagínese que usted tenga un radio y ese radio solamente reciba en AM. Usted tiene que cambiarlo de banda para que reciba las emisoras que están en FM. Señores, las cosas de Dios son igual, y de esto es que está hablando Pablo. Pablo dice: Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y la Biblia dice que las Escrituras son inspiradas por Dios. Dios utilizó hombres para escribirla, pero Dios las revela por medio de profecías, por medio de lo que le llama inspiración, es decir, Dios dictando al oído del hombre. Y yo hablaba con alguien ayer porque me decía: es que la Biblia le escribió un hombre. Y yo le decía: ni modo que iba a poner un burro a escribirle si él quería comunicarle eso a los hombres. Pero le decía yo: pero hay partes de la Biblia que le escribió su propio dedo, como los 10 mandamientos. Dice la Biblia que su propio dedo escribieron los 10 mandamientos. Entonces es que el hombre no tiene excusa, porque si tú dices: bueno, es que esto lo escribió un hombre, está bien, ok, cúmpleme esos 10 mandamientos que lo escribió Dios, mi hijo. Cumple los evangelios que narran lo mismo, que Dios se hizo hombre y vino a enseñarlo aquí a nosotros. El resumen de la clase de hoy es el siguiente: Dios escogió revelarse a los hombres. Lo hizo por medio de las Escrituras. Lo hace también por medio de sueños, visiones, revelaciones. Lo hace por medio de inspirar personas, por medio de su Espíritu, para revelar su voluntad. Fue así en el Antiguo Testamento, pero también Dios sigue hablando, Dios sigue obrando. Vemos sus señales, sus milagros, sus prodigios. Y el asunto no es si Dios está hablando, el asunto es si tú lo estás escuchando, si tú tienes la sintonía correcta, la sintonía del Espíritu Santo. Pablo dice: ¿quién de los hombres sabe la cosa de los hombres sino el Espíritu del hombre? Es decir, yo no sé lo que tú estás pensando ahora mismo, pero tú sí sabes.
el espíritu humano que hay en ti, porque está el Espíritu Santo y el soplo que Dios puso en la persona, que es el soplo de vida. Ok, todos tenemos un aliento de vida dentro de nosotros, pero cuando nosotros aceptamos al Señor, la Biblia dice que nace en nosotros, nacemos en lo espiritual. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3. Le dijo, te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y él le dijo, pero ¿y cómo yo siendo viejo me voy a meter en la barriga de mi mamá y voy a nacer de nuevo? Jesús le dijo, no, es decir, se lo explico. Cuando Adán y Eva pecaron, el hombre espiritual se murió dentro de ellos. Y mucha gente son ahí como, es decir, hubo un programa, una programación, una señal que se murió, que es la señal de las cosas espirituales. Adán hablaba, veía a Dios, pero dice la Biblia, usted lee que dice la Biblia que Dios dijo, yo con los otros hombres me voy a revelar por medio de visión y sueño, pero con Moisés yo hablo cara a cara. Entonces hay hombres que han tenido esa dimensión. Abraham tuvo una cercanía increíble. Hoy en día también hay personas que tienen una cercanía increíble con Dios. ¿Dónde estás tú? Tú con relación a lo que Dios te quiere revelar. Porque muchas veces Dios hasta nos inquieta a levantarnos en la mañana y nosotros no queremos porque queremos seguir durmiendo y Él quiere hablar con nosotros. Él nos inquieta a tomar la Biblia y leerla porque Él quiere comunicarnos algo y después usted quiere ir al culto para que Dios, el profeta, te diga. No me diga. Cuando el profeta de los profetas quería revelarte cosas en la intimidad de la lectura de la palabra de Dios, de la oración, el Espíritu Santo quería enseñarte cosas. Pero como tú crees que Dios tiene que hablar a cuando tú digas y a la hora que tú quieras, pues entonces rompemos la comunión con Dios, también por medio del pecado. Le voy a seguir leyendo lo que dice Pablo. Y dice Pablo, así tampoco nadie conoce la cosa de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, la mente de Dios es que sabe lo que hay ahí adentro. Y la mente tuya es lo que sabe lo que hay. Pero Pablo dice en el verso 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, es decir, la mentalidad del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Usted entendió? Tú vas a la escuela para aprender, 2 y 2 son 4. Pero la Biblia dice también, en el mundo espiritual hay un proceso de enseñanza y el maestro se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerda cómo Jesús se sentaba con los discípulos y le enseñaba? Pues Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque después viene el Consolador, el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. En una ocasión le dijo Jesús y luego le dijo también, Él os recordará todas las cosas que les he enseñado. Así que como tú y yo nos comunicamos con Dios por medio del Espíritu Santo. Él es, digamos, como el Wi-Fi del cielo, el Espíritu Santo. Por medio de él es que nosotros descargamos. Cuando tú descargas una canción, te conecta a Wi-Fi. Eso pasa cuando el ser humano se conecta con el Espíritu Santo, empieza a recibir las canciones, las revelaciones, los diseños del cielo, la visión de Dios para tu vida, para tu propósito, empieza a descargar. Y ante eso el hombre, el ser humano, mire, explota, empieza a alabar. Me encanta esa canción que dice que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Es que soy tan pequeño, aleluya, que al tú tocarme pienso que voy a desmayar. No te puedo tocar, ni te puedo mirar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, invito a que la busquen en YouTube. Esa alabanza tan bella. Diga al Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Hay otra canción que se llama Espíritu Santo ven, la canta Cristín de Clario. Escuche canciones sobre el Espíritu Santo. Aprenda más de Él. Sin Él, la iglesia no existiría en esta tierra. Los milagros, los dones, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ayer les recomendaba ese libro, Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn.
Continúa el apóstol Pablo diciendo: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. El verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Qué cosa tan grande. El hombre carnal no percibe la señal del cielo, dice acá. Para él son locura y no las puede entender. Los científicos antes tiraban unos telescopios normales y habían cosas que no podían ver. Luego ellos vieron que tenían que tener unos telescopios con rayos X y ahí veían lo que los otros no veían. Y después tiraron unos telescopios con rayo infrarrojo para poder ver en la parte oscura y eso es lo que pasa. Nuestros ojos no pueden, usted puede ver el aire que tú estás respirando. Tú puedes ver la señal de radio y el celular, cuando yo hablo, que tú puedes ver esa señal, tú no la puedes ver. Es lo mismo, hay unos sentidos espirituales que disciernen cosas y tú empiezas a ver los ángeles, la presencia. El mensaje del domingo de eso era que hablaba. Porque Jesús le dijo a los discípulos: y yo os digo que desde ahora veréis cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Oh, gloria. Y dice en Joel 2, también dice la Biblia: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Y sobre toda carne derramaré de mi Espíritu Santo. Este es ese tiempo. Tú no ves cuánta depravación, cuánta maldad, la confusión que están tratando de meterle a los niños en las escuelas. Escuché que esta feria del libro fue como programada para homosexualizar, como para cambiar la mentalidad, como para atrofiar la mentalidad. Que esa zona colonial lo que parecía era un pabellón de la promiscuidad. Pero así como el enemigo se ha levantado en este tiempo contra los diseños de Dios y de la familia, así también Dios está instruyendo hombres y mujeres para darles revelación, para enseñarles su propósito, para instruirlos en la autoridad como nunca antes. Dice la Biblia: el hombre natural no lo entiende, para él es locura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en estos tiempos, tú vas a decir cosas y hacer cosas que van a decir: eso es locura, porque lo normal es lo otro. Ok. Y yo les quiero recomendar también 2 lecturas. Una está en el libro de Efesios, capítulo 4, anótelo, Efesios capítulo 4, se llama, verso 17, ahí le llaman la nueva vida en Cristo. Usted va a leer en el versículo 25, por ejemplo, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted robaba, ya no robe, sino trabaje para que tenga para darle a otro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis el Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros y misericordiosos, y perdónense unos a otros. Usted ve, en los campos antes, cuando uno quería ver televisión y no se veía bien el canal, uno tenía que subirse en el techo. Cambia la antena, ponla, ya, ahí se ve, ahí se ve. Ok, hay gente que tiene que mover la antena hoy. Hay gente que tiene que mover la antena. La otra lectura que le voy a recomendar es el libro de Gálatas, capítulo 5. Lee a partir del versículo 16. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis. Y ahí Gálatas hace una diferencia de la gente que andan en la carne y en el Espíritu. Yo te pregunto: ¿en cuál de los dos tú andas? Y tú me preguntarás: ¿y cómo yo sé en cuál de los dos ando? Y por eso te digo que te lea Gálatas 5, del 16 en adelante. Porque dice: los que andan en la carne se conocen, dice, porque andan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice la Biblia: si tú eres evangélico
y predica, eres pastor, adorador, lo que sea, y anda en esto, en adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, usted es un carnal y tiene que arrepentirse. Y dice, ahora, si tú andas en el Espíritu, dice el verso 22, entonces en ti se manifiesta el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta mañana. Señor, oro para que tu Espíritu Santo sea revelado. Te doy gracias porque el Espíritu Santo que escudriña aún lo profundo de Dios me ha dado entendimiento en el día de hoy. Buscaré la llenura del Espíritu Santo más que cualquier cosa de este mundo. Guíame, Santo Espíritu de Dios, para anunciar el corazón de Cristo a todas las personas con las que me encuentre. Que tú seas un instrumento para que Dios le revele a alguien su voluntad. Dios te bendiga.